Saludos, muy buenas noches, bienvenidos a las 8:45. Estamos completamente en vivo y en directo en este fresco jueves. Ha refrescado bastante la noche luego de un día con temperaturas casi llegando a los 30 grados centígrados en pleno verano del país. Y pues bueno, es momento también de hablar de temas de importancia nacional, temas que son parte de la agenda mediática, y vamos a hablar de cómo ampliar la conectividad en Guatemala a propósito de una investigación presentada por el Centro de Investigaciones Nacionales y Económicas CIEN en el país. De eso vamos a hablar en breve y le vamos a presentar a nuestros invitados. Antes saludamos a Cristian Castillo también, que como todos los jueves se une aquí con nosotros en las 8:45. ¿Qué tal, Cristian? Don Mario, buenas noches. Un jueves interesante. Ahora empieza la parte más emocionante en la Comisión de Postulación a Fiscal General. Es correcto. El día de hoy pues ya hay materia para hacer las reflexiones, sino los análisis, las correlaciones de fuerza, etcétera. Entramos ya a la recta final de ese proceso, Mario, que es paralelo a otros como el de Procurador de Derechos Humanos y a otros que estarán ya por iniciar. Así es, y que marcan un 2022 con cambios en muchas instituciones. También se viene el de director del Instituto Nacional de Ciencias Forenses. Y además el de la Contraloría General de Cuentas. Lo interesante es que ha pasado desapercibido todo. Se ha eclipsado con otros temas. Con otros temas, ¿verdad? Muy bien. Pero bueno, vamos a hablar esta noche sobre la conectividad en Guatemala. Este es un tema que nos debe interesar a todos. ¿Saben por qué? Porque la pandemia nos vino a evidenciar que nosotros llevábamos un estilo de vida muy cómodos, muy tranquilos, asistiendo al trabajo, a las escuelas, universidades, y de pronto entra la pandemia y nos damos cuenta de lo importante que es poder tener una conectividad del internet. El mundo después del 2020 ya no es otro. Vamos a hablar de la conectividad a propósito de esta investigación del CIEN con el apoyo del Centro para la Empresa Privada Internacional y la Fundación Friedrich Naumann, y que han presentado el foro Cómo ampliar la conectividad en Guatemala. La investigación estuvo a cargo de Bismarck Pineda, consultor del CIEN, quien indicó que la infraestructura digital es clave para poder adecuarse en el siglo XXI y desempeñarse de una forma correcta. Hablamos esta noche precisamente con el licenciado Bismarck Pineda, consultor del CIEN, y con el ingeniero Raúl Solares, consultor en tecnologías de la información y comunicaciones. A los dos, gracias, buenas noches, bienvenidos. Buenas noches, gracias. Gracias por acompañarnos. Iniciamos con el ingeniero Solares, que además es vicepresidente del capítulo Guatemala de la Internet Society. Y sería importante tener algunos datos iniciales que maneja el capítulo Guatemala respecto del Internet, sus usos, el nivel de penetración, cuáles son las variables que describen pues con mayor profundidad el estado de situación de la conectividad en el país. Claro que sí, buenas noches y gracias por la invitación. Pues miren, como bien se mencionó anteriormente, esta pandemia vino a desnudar nuestra realidad, ¿verdad? Y hacernos ver, pues, ciertamente cómo nos encontramos en cuanto a conectividad y cómo, desafortunadamente, pues no estamos bien. No estamos bien como país, probablemente en los centros urbanos, en la ciudad capital, pues no hay problema de conectividad y es pues, relativamente fácil de poder tener acceso al internet, más no así en el interior del país. Y no solamente es el acceso, ¿verdad? Es la asequibilidad también que este servicio pues pueda tener, ¿verdad? Que sea de fácil alcance y a precios razonables. Vean, en cuanto a niveles de conectividad, en cuanto pudiésemos dividirlo en dos partes, en banda ancha fija y banda ancha móvil. La banda ancha fija es muy bajo realmente el nivel de conectividad. De hecho, el censo último que se realizó y se hicieron estas encuestas, pues refleja que es alrededor del 30% la conectividad de la banda ancha fija, cosa que está muy baja, ¿verdad? Sobre todo, pues que hubo necesidad desde casa el poder desarrollar muchas veces el trabajo, en algunos casos los estudios, pero no todos tienen esa oportunidad.
De allí que es importante que como país se tomen medidas, ¿verdad? Que se crean las políticas públicas necesarias para pues promover el desarrollo del Internet en nuestro país. Si nos comparamos con otros países de la región, sin ir muy lejos, tristemente estamos a la saga, ¿verdad? Somos de los países que estamos en el sótano, pudiésemos decir, en cuanto al desarrollo del Internet en nuestro país. Cosa que no sucede en los centros urbanos. Eso quiero insistir. Sí, el inconveniente sobre todo es en el interior del país. Pero bueno, importante el que se toquen estos temas, el que se vaya pues pensando en ver qué acciones pudiesen irse tomando como país para realmente promover el desarrollo y la transformación digital que necesitamos como país. Vean, la mejor estrategia que puede tener a nivel nacional un país para su transformación digital es la creación de una agenda digital. Y eso precisamente es lo que pues nos falta como país, el tener una agenda digital. Ahora bien, licenciado Bismarck, Pineda, digamos, ¿qué otros elementos puede usted, a raíz de la investigación que han presentado en el CIEM, qué otros elementos de los que ya mencionó el licenciado Solares puede mencionar en cuanto a hacer una radiografía de la conectividad y el Internet en Guatemala? ¿Qué otros elementos han descubierto en cuanto a cómo estamos como país en este tema en comparación a la región? Sí, claro, muchas gracias. Bueno, la investigación básicamente trató de buscar cuáles son esas barreras de las cuales a partir de ahí la conectividad es baja en el país. Y aquí hay que hacer una aclaración, digamos, una cosa es tener acceso, que significa eh, tengo la plata y puedo pagar por un servicio, y otra cosa es cobertura, digamos, que es existe un servicio que yo puedo pagar. Y aquí es importante esta distinción porque eso nos lleva a dos barreras específicas. Una, que es puramente de la pobreza en el país. Es claro que va a haber siempre una porción grande, dados el nivel de pobreza en Guatemala, que va a quedar excluida. Y entonces ahí es donde deben de existir acciones que permitan llevar a Internet, a ese acceso a esa proporción de la población. Y en cuanto a cobertura, pues existen, por supuesto, algunas barreras que hacen que sea más complicado hacer las inversiones. Una de ellas que nos han mencionado es el tema del despliegue en los municipios de cableado, de fibra óptica, por ejemplo, que siempre es complicado porque cada municipio, ustedes saben que tiene autonomía, y la autonomía a veces lleva a que exista arbitrariedad en el sentido de que algunos cobran tanto, otros tanto, y no solo los municipios, sino que también nos han contado que los COCODES también, por ejemplo, cobran dinero para dejar que se instale infraestructura de telecomunicaciones, y eso hace que no solo encarece la inversión, sino que también hace muy complicado estimar cuánto se necesita invertir para llevar Internet a tal lugar, y por supuesto eso desincentiva. Eso es un tema. Otro tema es puramente de competencia. Se habló hoy en la mañana de la importancia de que el marco normativo promueva la competencia en el sector, y eso implica que más competidores puedan entrar en el mercado y que exista una competencia que lleve Internet en zonas donde quizás no hay, o donde el precio puede ser alto en comparación con los ingresos de la población. Entonces son dos temas, creo yo, que vale la pena recalcar. Uno que es un tema de pobreza, y que hay que, y la misma pobreza hace que no sea rentable llevar esa inversión a zonas rurales, por ejemplo, con poca densidad poblacional. Entonces, ¿qué mecanismos se hacen para que la población en zonas rurales y con altos niveles de pobreza puedan tener acceso? Eso es uno. Y dos, cómo hacer o cómo fomentar, digamos, la competencia en el mercado de las telecomunicaciones. Ingenieros Solares, y hablando de la banda móvil, la banda ancha móvil, ¿cómo está la situación? Teniendo en cuenta que hace algunos años se daba a conocer que habían por lo menos
2 dispositivos móviles por cada persona que habita el país, es decir, el número de teléfonos celulares que circulaban en aquel momento duplicaban a la población nacional. ¿Esto cómo se ha comportado durante y luego de la pandemia y cómo contribuye a la penetración del Internet a nivel nacional? Ya, efectivamente, sí, según pues, las estadísticas que nos muestra la Superintendencia de Telecomunicaciones, se cuenta con más de 20 millones de dispositivos móviles, pero esto no necesariamente quiere decir que se tiene acceso al Internet. De hecho, pudiese darse, y yo lo vi, lo viví, había personas, cuando habían 3 operadores, por ejemplo, que tenían hasta 3 celulares, porque la cobertura en ciertos lugares era de uno o de otro, porque los planes les convenían, pero no precisamente es para hacer uso del Internet, y sobre todo un uso pues para fines de estudio o de trabajo, no, ¿verdad? No es un reflejo que realmente pues nos sea representativo del acceso al Internet. De allí que es importante, insisto, en que se creen políticas públicas pues para poder proveer ese Internet, que tengan igualmente los operadores pues los recursos que requieren para llegar a ofrecer este Internet y a muy buenos planes a todo el país de ser posible. Hay frecuencias incluso que se prestan muy bien como para poder propagarse mejor, de mejor forma y poder tener mayor cobertura en el interior del país. Son las frecuencias en los 700 MHz, frecuencias que aún están dentro del inventario de frecuencias de la Superintendencia de Telecomunicaciones. Algunos están asignados para otros usos, pero existen formas de poder poner a disposición al público, ya lo han hecho muchísimos países, y eso se le llama el dividendo digital. Son retos, son desafíos que tenemos que afrontar como país para poder poner a disposición con los mecanismos que la ley establece. Son mecanismos muy transparentes de concursos públicos y que concluyen muchas veces en subasta pública, pues para poder otorgar estas frecuencias y pues brindar un título de usufructo de frecuencia, que es lo que da el derecho de uso y explotación de quien sale favorecido en estas subastas de frecuencias. Ahora bien, licenciado Bismarck, digamos, en este tema de la conectividad, ¿qué tanto, cuál debiese ser el rol de las autoridades también? O sea, porque hemos visto varios países de América Latina en donde las mismas autoridades están propiciando Internet de libre acceso gratis en parques, en áreas específicas, en kioscos donde la gente se puede llegar a conectar y hemos visto lo importante que es la conectividad ya en estos tiempos. Digamos, desde la esfera pública, ¿qué esfuerzos se pueden hacer? Sí, claro. Lo que dijo Raúl es clave. Una agenda digital, y quién es el que promueve la creación y la implementación de una agenda digital. Las autoridades en conjunto, de forma participativa, se crea y se elaboran los planes, pero debe ser liderada por las autoridades. Acá hay que tomar en cuenta una cosa, que la ley pues ya data de hace 25 años. No toma en cuenta el acceso a Internet porque pues estaba pensado en la telefonía. No es criticar a la ley en su creación, porque obviamente fue un contexto diferente, pero actualmente pues eso no lo toma en cuenta. Entonces tenemos un marco regulatorio que no está acorde a las necesidades actuales y que tiene que ser reformado. Y la CIT, por ejemplo, si ustedes entran al sitio de la CIT, pueden descargar los boletines y que van a notar que van a hacer estadísticas de telefonía también. Entonces, para guiar, digamos, el despliegue de banda ancha y promover el acceso en los diferentes lugares del país, pues sí se requiere de liderazgo político y que esté en su radar, ¿verdad? Que sea una de sus prioridades en sus planes de gobierno para que, como usted bien dice, poder llevar puntos de acceso a Internet a las comunidades que actualmente tienen muy poco acceso. Y eso ha hecho varios países que han invertido, digamos, han hecho concursos para que las empresas digan, digamos, cuánto va a costar llevar Internet a tantas escuelas, parques o cualquier punto de acceso que tenga en mente, y se escoge la oferta ganadora.
hecho de tal forma que sea transparente y con competencia, ¿verdad? Si eso no existe, va a ser difícil que se lleve Internet porque el mercado no está en las condiciones y tampoco quiero aquí criticar al mercado en sí, si así funciona. Si no existe la demanda, no va a ser rentable la inversión, entonces tiene que haber, como usted dice, las autoridades guiar ese esfuerzo para llevar el Internet a esos lugares donde no se lleva solo por sí mismo, ¿verdad? Ingenieros Solares, hablemos de un primer gran tema de esa agenda digital y que ya ambos han tocado tangencialmente. En primer lugar, el licenciado Pineda hablaba del costo que representa el acceso al Internet, la conectividad al Internet. Y cuando hablamos de familias de menores ingresos y del área rural, y lo cruzamos con la obligación prácticamente de emigrar a una educación en entornos virtuales, la educación en el país dejó de ser gratuita. Para las familias y sobre todo para las familias más pobres del país representa un costo de oportunidad tener que destinar recursos para poder garantizar la conectividad en aquellos lugares donde hay conectividad. ¿Cómo podemos analizar este primer gran reto de la agenda digital para usos educativos, teniendo en cuenta que aún el país continúa en educación en entornos virtuales y que pareciera que nuevamente los más excluidos son aquellos que tienen menores ingresos, que están en el área rural y que no tienen un acceso fácil a las tecnologías de la Internet? Sí, es un desafío muy grande, pero igualmente creo que es un detonante importante como para poder lograr esta transformación digital que como país necesitamos. Vean, tengo entendido que son alrededor de 33,000 escuelas públicas las que tenemos en el país. Escasamente el 3% tendrán acceso a Internet y ahí hay una oportunidad impresionante para poder proveer el servicio. Y hay formas de poderlo hacer. No tenemos que inventar el agua azucarada, tenemos que ver qué buenas experiencias hay de otros países. Ya Bismarck hablaba de la creación de un fondo de servicio universal que permite llegar a aquellos lugares poco atractivos para un privado, ¿verdad? Para un operador privado el poder llegar. Entonces, ¿qué incentivos crear para que estos puedan llegar a brindar el servicio? O incluso experiencia de otros países, nuestra legislación no lo permite tal y como está establecido la asignación de frecuencias. A veces se asignan las mismas con la condición de poder brindar servicio, en este caso, por ejemplo, a la educación. Vean, hay incluso, tengo conocimiento, un préstamo importante del BID, que ya fue aprobado por el Ejecutivo, de 70 millones de dólares para poder proveer a alrededor de 3,000 escuelas públicas, una cantidad también importante de centros de salud, el Internet, utilizando esta figura del Fondo de Servicio Universal. En Guatemala contamos con un fondo para el desarrollo de la telefonía, que es la ley en su momento, hace 26 años que nació a la luz, pues fue muy visionaria y vio esto, pero se limitó para telefonía, porque como bien lo decía Bismarck, en aquel entonces pues todavía del Internet y la banda ancha no era un tema que se estaba viviendo. Pero pues simplemente es hacer esos ajustes, ¿verdad? Que este fondo de servicio de desarrollo de la telefonía se ajuste para desarrollar, que sea el desarrollo de las tecnologías de la información y las comunicaciones y poder llevar de esta forma pues el Internet a estos lugares que lo necesitan. Eso sería pues uno de los grandes retos que conlleva una agenda digital. Para eso hay que crear infraestructura, hay que crear las condiciones para que la infraestructura llegue a todos estos lugares. Hay muchas formas de hacerlo, se puede buscar la eficiencia económica y evitar que haya redes superpuestas, ¿verdad? Y que se comparta la infraestructura, que se desagreguen las redes, que se alquilen elementos de red y con esa forma poder hacer un uso más eficiente pues, de lo que ya se tiene para poder llegar a más lugares. Hay pues una infinidad de acciones que pueden hacerse, pero la base, considero yo, sería el ir partiendo de nuestro marco legal, nuestro marco regulatorio. Importante, tenemos una ley fabulosa, que en su momento fue un ejemplo a nivel internacional, pero lleva
más de 25 años de estar ahí vigente, ha tenido 7 cambios desde ese entonces, desafortunadamente no ha sido precisamente para avanzar. Es una ley de la era analógica, ya estamos en una época digital y es importante ir actualizando, ¿verdad?, nuestro marco legal, pues para poder ir avanzando con este tema. Ahora bien, Bismarck, digamos, este tema, ya lo decía el licenciado Solares en cuanto a la agenda digital, pero digamos, este tema, la implementación de esto, también pasa por un tema de voluntad política, se lo pregunto porque, digamos, suena muy bien, suena excelente para las necesidades que requiere el mundo hoy en día, pero si uno esto lo contrasta, por ejemplo, hay más de 2000 escuelas que no tienen agua potable, no hay drenajes, no hay luz, no hay escritorios, los niños tirados en el suelo. Entonces uno dice, conectividad, pero si ni siquiera hay lo básico. Entonces, esto pasa por empatar la gente, que hay una voluntad de los gobiernos, en lugar de ponerse a transear con el señor Joviel Acevedo, de implementar esto. No, seguro que esto es voluntad política. Guatemala no tiene una agenda digital, no tiene un plan de banda ancha, ¿verdad? Si uno ve lo que han hecho otros países que desde hace 30 años han empezado a planificar y que actualmente ya tienen un avance bastante interesante en el acceso a la banda ancha, mientras que Guatemala estamos en el 2022 y no existe una agenda digital. Ahí nos damos cuenta de que, pues sí, es un tema de voluntad política. Por supuesto que Guatemala tiene muchísimos desafíos, eso no se va a negar y los gobiernos tienen que priorizar su gasto en función de sus prioridades, sin duda. Y lo que dice es cierto, hay escuelas que no tienen agua potable, techo, escritorios, etcétera. Hay muchísimos desafíos. Sin embargo, creo que vale la pena también incluir dentro de esas listas de cosas a proveer la conectividad. ¿Por qué? Porque si vivimos en un contexto donde los materiales educativos, me voy a centrar en el sector educación, pero esto se puede replicar en otros sectores. Materiales educativos no llegan a la escuela. Los docentes a veces requieren de fortalecer sus competencias para la enseñanza, sobre todo matemáticas y esas áreas curriculares. Eh, la conectividad lo que brinda es acceso a materiales educativos, a videos, a una serie de recursos adicionales que pueden apoyar a mejorar la educación. Entonces, sí es cierto, hay que priorizar algunos elementos, pero yo no dejaría atrás la conectividad, sino que hacer una estrategia integral para que acompañe, en este caso, la generación de calidad educativa. Y ciertamente es voluntad política lo importante de señalar acá y que esperemos, pues la verdad, honestamente, a la fecha no se ve esto, pero esperemos de que a futuro se le dé la importancia a esto y que la pandemia, entre tantas malas cosas que trajo, traiga a la palestra el tema de la importancia de mejorar el acceso al Internet de las personas. Y hablemos de retos paralelos, ingenieros solares, porque además de la baja penetración del Internet, sobre todo en las áreas de la provincia y la ruralidad del país, a la par tenemos que el mercado no espera por nadie y ya está ofertando terminales 5G, ya el mundo está hablando del Internet de las cosas, la conectividad prácticamente cruzada entre dispositivos. ¿Cómo está Guatemala para enfrentar esta situación? Porque al final las y los guatemaltecos compran tecnología de última generación, pero el sistema de conectividad nacional deja en desuso o en desperdicio una buena cantidad de las capacidades de las nuevas tecnologías que ya se pueden adquirir en el mercado. Sí, efectivamente. Bueno, mire, este tema de las 5G es como sucedió con 4G y sucedió anteriormente con 3G, donde se va creando una gran expectativa a nivel comercial. De hecho, yo tuve la oportunidad de estar en un foro de Innovation and Technology que promovió la Cámara de Industria y Comercio, precisamente para hablar de
del tema 5G. No, en Guatemala todavía falta pues para poder hacer uso de estas frecuencias de 5G. Primero hay que terminar de usar las de 4G, ¿verdad? Y pues poder con ello brindar un mejor servicio. En los países en donde ya se está implementando 5G, pues no es en plena capacidad, es en algunas regiones muy concentradas, todavía es más que toda la expectativa que se está levantando a nivel comercial. Pero va desarrollándose ahí poco a poco. De allí que pues debiésemos primero, considero yo, preocuparnos pues por hacer uso de la tecnología previa, que es la cuarta generación, el poder poner a disposición estas frecuencias de AWS. Se recordarán desde hace ya 5, 6, 7 años se venía hablando de las frecuencias de 4G, le llamaban, pero es una de las cuantas de 4G, que desafortunadamente pues nunca se llevó a cabo estas subastas, estos concursos públicos, y ahora pues se encuentran en litigio. Entonces, pues primero hay que ver litigios legales, cómo se desentrampan estos recursos legales que existen, pues para poder poner a disposición y crear, pues de veras, nuevamente, insisto, ese marco legal que permiten que incluso, pues, atraiga a inversionistas a que vengan y que pudiésemos, ojalá, tener un tercer operador, ¿por qué no, verdad? Como país. Pero para eso se requiere, pues, tener esas condiciones, ¿verdad? Un marco normativo pues, que dé la certeza jurídica de que pues van a poder brindar servicios a nuestro país. Y digamos, si uno, licenciado Bismarck, si uno pues ve al ritmo que va el mundo y al ritmo en el que estamos, solo por poner un ejemplo, con todo este concepto del metaverso, ¿verdad? Usted es el experto en todo esto, pero uno dice, es que la verdad, si uno piensa en educación, ya dentro, o sea, ya el mundo ni siquiera está pensando en construir aulas físicas, porque con todo esto el metaverso, o sea, ya no hay ni necesidad de pedir presupuesto para construir, que voy a construir 1000 escuelas, o sea, ya el concepto del mundo es otro. O sea, ¿cómo cambiar nosotros desde Guatemala ese concepto de que la tecnología, o sea, ya de verdad, o sea, yo puedo estar acá en Guatemala y estar recibiendo una cátedra a las 2 de la mañana en una universidad de Nueva Delhi, por ejemplo? O sea, ¿cómo cambiar esa estructura acá desde Guatemala para adecuarnos a un mundo de que ya es un mundo virtual, de que el metaverso va a cambiar cualquier lógica de lo físico? ¿Cómo adentrarnos a eso? Ok, no sé si soy experto en metaverso. En realidad, aún tengo algunos pensamientos que no concuerdan mucho con vivir solo en lo virtual o al menos un buen porcentaje, porque creo que sí. Y eso es algo que se ha vivido en la pandemia. Lo veo con mi hijo, por ejemplo, después de 2 años de clases virtuales, pues ya esa necesidad de jugar con niños ya quiere. Entonces, pero entiendo el punto que me está diciendo, y es que estamos rezagados en muchos temas, y mencionó dos claves, que es educación y tecnología. Eh, si uno analiza lo que el mercado a futuro va a demandar de las personas, que es mucha más educación de la que tenían generaciones anteriores, que quizás con un técnico ya iba a tener un trabajo asegurado. Ahora no. Cada vez la economía digital demanda mucho más especialización, mucha más formación, y eso, por supuesto, que es muy difícil hacerlo con un sistema educativo que no ni siquiera es bueno en la enseñanza de cosas básicas como la matemática, y cuando no existe ese acceso a la tecnología y a Internet. Entonces, creo que el paso que tenemos que dar, y lo hemos dicho muchas veces y no es por querer ser repetitivo, pero si no existe un plan que oriente las acciones que va a hacer Guatemala en los próximos 10 años, para lograr incrementar la conectividad,
nos vamos a reunir si quieren en 10 años y vamos a hablar exactamente de lo mismo y quizás lamentándonos que no pudimos aprovechar ese impulso que debió haber existido de que la pandemia nos llevó a tener que hacer cosas de forma virtual y ahora los que tuvimos honestamente el privilegio de tener acceso a Internet y de los conocimientos para usarlo de forma adecuada y la tecnología, pues la verdad es que nos abrió el campo para poder trabajar, como usted dijo, en cualquier país. Eh, pero eso es una porción limitada de la población guatemalteca y creo que vale la pena pensar en cómo masificamos estas bondades, digamos. Y acá, si no hacemos un plan, que no sea un plan, un documento que se engaveta o que no tenga, sino que sea un plan coherente y que plasme el compromiso de las autoridades y de la sociedad, creo que si eso no existe, van a pasar otros 10 años y nos vamos a lamentar. Ingenieros solares, ¿cuán importante es la cantidad y calidad de operadores para también coadyuvar a los esfuerzos públicos de promover la conectividad en el país, teniendo en cuenta que también ese tipo de temas llegan en grandes competencias a ser judicializados? Ya, pues sí, mire, yo considero que lo importante es que realmente haya competencia, ¿verdad? Y que los prestadores de servicio realmente vean por brindar mejores condiciones y ganarse esa demanda insatisfecha que pudiese existir. Hay formas de poderlo hacer, incluso con dos operadores, que es lo que tenemos hoy por hoy, de los grandes móviles. Eh, Hay formas de poderlo hacer, por ejemplo, la portabilidad numérica. Esto es algo que pues, ya es común en cualquier otro país de Latinoamérica, salvo en Guatemala y en Nicaragua, en donde el usuario, si no ve y no está satisfecho con el servicio que le presta el operador, bueno, pues va y le pide el servicio al otro operador, a cualquiera de los otros operadores, sin perder su número. Creo que eso incentiva a que se dé un mejor servicio y no perder a estos clientes que puedan tener. Hay formas de poder pues, forzar a que se dé esta competencia. Bueno, adolecemos de una ley de competencia en nuestro país, hay que reconocerlo y hacerlo ver, en donde igualmente somos de los pocos países en la región, en Latinoamérica, que no tienen una ley de competencia. E insisto, el que exista un marco legal, el que exista un organismo regulador fuerte, el que sea independiente, que sea autónomo, con personal eminentemente técnico, son clave realmente para que pueda voltear a ver cualquier operador grande y que pues vea el interés de brindar servicios en nuestro país. Y también, licenciado Bismarck, digamos, qué importancia tiene involucrar a los más pequeños en todo esto. Se lo comento porque, digamos, eh, los niños ahora pareciera que ya el tema tecnológico lo traen implícito. O sea, es increíble. Yo tengo una sobrina pequeña y de verdad, o sea, a ella recurrimos a temas de tecnología cuando tenemos dudas porque pareciera que los niños traen implícito ya el tema, manejan las computadoras, los teléfonos, las tablets. O sea, ¿cómo podemos ir involucrando a la niñez guatemalteca en todos estos temas? A aquellos que, digamos, no les es tan fácil el acceso a estos dispositivos. Sí, básicamente los niños que han tenido acceso a dispositivos y conectividad desde pequeños, pues ya a los 10 años ya son maestros en manejarlos, ¿verdad? Y es lógica. Está esa teoría de cómo se vuelve uno experto y creo que son 10,000 horas en un tema y lo vuelve uno experto. En este caso, si los niños empiezan desde pequeños a usar dispositivos móviles, tabletas o computadoras, pues sí, eventualmente van a tener una familiaridad muy grande. ¿Qué no sucede si no tienen acceso a estos dispositivos y a la conectividad? Así que sí es importante que dentro de estos planes que hemos hablado incluya también el acceso a dispositivos para que los pequeños y los grandes también puedan familiarizarse con ello
Y no solo eso, sino que también la educación debe de cierta forma incluir a la tecnología, por ejemplo, para la enseñanza de las matemáticas, que ya pasa, ya hay libros digitales, que uno entra al libro y hasta aparecen videos, ejercicios y lo que sea, eso ya pasa. Pero no pasa con los que obviamente que no tienen ni acceso a ese libro ni un dispositivo digital. Entonces creo que sí es importante que la estrategia dote de estos o brinde acceso en cualquier caso de estos dispositivos a los estudiantes del país. Ingeniero Solares, aunque el tiempo en televisión es corto, ¿podría usted poner sobre la mesa cuáles otros temas son parte de la discusión abandonada de la agenda digital en Guatemala? Hemos hablado ya del tema educativo, usted ha referido este planteamiento de la movilidad numérica. ¿Qué otros temas podrían ser determinantes y prioritarios para poder empezar a hablar de la agenda digital en Guatemala? Sí, cómo no. Pues mire, son varios los temas, los pilares, pudiésemos decir, que componen a una agenda digital. Uno de ellos, que ya se comentó, el Plan Nacional de Conectividad y Banda Ancha es importante y no es más que el ver por qué haya infraestructura que permita llevar los servicios, ojalá, y a todo el país. Y con infraestructura me refiero pues tanto para llevar los servicios alámbricos como los servicios inalámbricos, ¿verdad? De forma inalámbrica. Esto último que se conversaba, el desarrollo de habilidades digitales importante y el fortalecimiento de capacidades es un tema también relevante y que es parte de lo que debiese tener una agenda digital. El contar con una economía digital, esto que hablábamos de contar con el promover el comercio electrónico, el contar con este marco legal, es parte también de una agenda digital. El tener un gobierno digital, que hay que reconocer, se han hecho grandes esfuerzos, existe una comisión presidencial de gobierno abierto y electrónico que incluso pues ya sacaron una ley de, no recuerdo, para evitar la tramitología, importantísimo, pero es una parte dentro de una agenda digital. De hecho, pues el gobierno puede tener la mayor interoperabilidad entre todos los, que es el reto que ahora están viendo, entre las diversas instituciones y que se entiendan sus plataformas, pero aunque lleguen a lograr eso, pues el público en general tendría que tener la capacidad de poder hacer uso de esos servicios. La seguridad digital, la famosa ciberseguridad, es otro tema importantísimo y que tristemente también ahí estamos adoleciendo y tenemos una tarea fuerte ahí por delante. Y la innovación tecnológica, ¿verdad? Es otro elemento importante dentro de una agenda digital. De ahí que son varios los temas. Algunos hay esfuerzos divorciados y no debiese ser así. Como bien lo decía Bismarck, debiera ser, considero yo, el gobierno quien lleve el liderazgo, pero escuchando a las múltiples partes interesadas para ir pues creando estas políticas públicas que nos permitan avanzar con estos temas. Y como decía al principio, la mejor estrategia que puede tener un país para su transformación digital es contar con una agenda digital. Estoy buscando acá unas cifras, licenciado Bismarck, y la verdad son cifras pues no muy alentadoras, ¿verdad? Porque estoy viendo acá un cuadro, dice crecimiento de banda ancha por país en el 2020, en plena pandemia. Costa Rica en un 17%, encabezando la región. Le sigue Panamá con un 14%, le sigue El Salvador con un 11%, y no voy a mencionar qué país es el último lugar con un 8%, pero ya todos nos imaginamos, somos nosotros. ¿Por qué, licenciado Bismarck? O sea, ¿por qué otros países sí lo están haciendo? Sí, creo que es consecuencia de todo lo que hemos hablado ahora. El tema, creo que es el tema de la voluntad política, y no solo me refiero al gobierno central, sino que en muchos casos a nivel municipal también, lamentablemente no ha llevado a que la expansión de la banda ancha en el país sea como se quiere. Y no me refiero únicamente al despliegue de infraestructura nuevamente, sino que al acceso, a la capacidad de poder acceder a Internet. Y ¿por qué los otros países han hecho mejor las cosas que Guatemala?
pues cada país tiene su particularidad, sus desafíos, pero los ingredientes comunes, digamos, que deben de existir para tener éxito, es lo que ya mencionaba Raúl, un mercado, una regulación adecuada para tener un mercado competitivo, promover la competencia dentro del mercado de las telecomunicaciones que permita nuevos competidores, que permita llevar acceso a las zonas donde no existe, de esta agenda digital que incluya este fondo de servicio universal que permita llevar el acceso a las zonas rurales y población en pobreza. Digamos de que si no existen esas medidas, digamos, el crecimiento va a ser bastante natural, digamos. Por supuesto que los operadores van a seguir haciendo inversiones en infraestructura, van a seguir ofreciendo paquetes, etcétera, pero va a haber una porción que es esa porción que no es un mercado atractivo, llamémosle así, que honestamente no va a pasar nada si alguien no hace algo diferente. Y es ahí donde estos países pues han tenido sí proyectos para expandir su infraestructura en lugares donde no es rentable hacerlo y nuevamente su regulación pues tiene o promueve la competencia como en temas que decía Raúl como la portabilidad numérica, compartir la infraestructura, etcétera. Ingenieros Solares, acercándonos ya a la etapa de cierre de esta entrevista, un tema que es a veces complejo plantear, pero que es necesario discutirlo en estos espacios y tiene que ver con la alfabetización digital. Los guatemaltecos culturalmente adquirimos este tipo de dispositivos, no leemos el manual de funcionamiento, entonces desperdiciamos el 80% de las capacidades de los dispositivos y al final se reduce la utilidad de estos a entretenimiento. Los influencers más conocidos y difundidos en nuestras sociedades tienden a ser aquellos dedicados precisamente al entretenimiento. ¿Qué otra utilidad y cómo formar capacidades para el uso de la tecnología, para la economía digital, para la educación virtual o en la educación en entornos virtuales, para la inclusive capacidad de autogestión de información? ¿A quién le compete hacer esfuerzos para esa alfabetización digital? Ya. Interesante, ese tema es muy importante. Miren, y el Internet no solo son las redes sociales, desafortunadamente, pues se le pregunta a veces a un jovencito por ahí qué es el Internet, pues dirá, pues es el TikTok o Instagram o las redes sociales, cuando hay un mundo impresionante de oportunidades allá atrás que puede ser aprovechado. Y él se decía que, creo que usted mismo lo decía, alguien puede estar ya estudiando ahorita en una escuela en el exterior, una universidad en el exterior, y esto es a través del Internet. Entonces, la formación continua, de que debe haber una formación continua para generar capacidades, importantísimo. El que pudiésemos crear contenido propio, local, y con ello pues poder promover nuestros servicios, promover nuestros productos. Imagínense, pues tantas bellezas que tenemos como país y ofrecerle al mundo y pudiéramos hacerlo a través de esta plataforma que es el Internet. Contamos honestamente con una capacidad impresionante como país. Nuestros jóvenes tienen destrezas enormes. Alguna vez conversaba yo con alguien y decía, mira, no sé, las personas de Mesoamérica tienen una habilidad impresionante y si realmente pudiese promoverse el que desarrollen contenidos nacionales, sería buenísimo. Hay un mundo de oportunidades. Hoy en la presentación que se hizo del 100 se hacía ver cómo ya está comprobado que el incrementar el desarrollo de tecnología en un 10% va a contribuir al crecimiento del PIB hasta en 1 o 2%. Es importantísimo, no solo son las redes sociales en Internet, hay un mundo de oportunidades atrás de ello y que pues si pudiésemos aprovecharlo como país, sería, pues daríamos un paso muy importante hacia adelante. Nos queda ya segundos, licenciado Bismarck, que si puede usted pues cerrar este segmento con sus conclusiones
usted que ha presentado también esta importante investigación de hacia dónde tenemos que ir, porque tenemos que ir. El mundo ya es otra lógica, por favor. Pues solo quisiera invitar a que se tome este tema o se le dé la prioridad que se requiere. Nos estamos quedando atrás y es hora de pensar en lo que queremos en los próximos 10 años. Y como decía, es momento de planificar y planificar bien para que podamos empezar a avanzar en este tema. Y creo que el último mensaje que dejo, la importancia de la seguridad jurídica, digamos, de las reglas claras para que todo funcione bien. Creo que ambas cosas son importantes para que a futuro podamos juntarnos 10 años después y ver que esto cambió. Pero si esto no pasa, lamentablemente vamos a desperdiciar esta oportunidad. Bueno, muchas gracias a los dos por haber estado con nosotros esta noche. Gracias. Gracias. Adiós. A la orden, feliz noche. Bueno, Cristian, un tema por demás interesante y sobre todo los retos que supone como país, porque este es un tema ya que no es de que si me gusta o no, es que es un tema ya, el mundo se metió a esta lógica a raíz de la pandemia y no nos podemos quedar atrás. Y como dice el licenciado Bismarck, dentro de 10 años vamos a voltear a ver y nos vamos, o sea, la tecnología va en un paso tan acelerado y cambiante que son temas que ahora que vienen elecciones presidenciales hay que exigirle a los candidatos en sus programas de gobierno en dónde están empatando el tema tecnológico. Y don Mario, los datos que usted mismo daba son alarmantes. Hay quienes en Guatemala todavía tienen la mentalidad de que Guatemala es la Capitanía General de Centroamérica, pero cuando vemos los datos en concreto, nos estamos quedando como el país más atrasado de Centroamérica. Somos una urbe, la ciudad capital de la más grande de la región, pero no necesariamente la más moderna, la más funcional y la más interconectada. De balde comprar teléfonos de última generación si no hemos llegado ni siquiera a utilizar bien el 4G. Por supuesto. Bueno, gracias, Cristian. Nos vemos la próxima semana. A ustedes en casa, gracias por su sintonía. Tengan un feliz descanso.